Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Vamos a ver qué es la fuerza eléctrica, un poquito de la reseña histórica. En el año de 1785, Charles Augustin de Coulomb, un físico e ingeniero francés que vivió en los años de 1736 hasta 1806. Fue el que enunció algunas leyes como el rozamiento y presentó a la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Número 1. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o de repulsión al aproximarse. Atracción quiere decir que se acercan, repulsión quiere decir que se alejan. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. ¿Qué quiere decir eso? Proporcional significa que mientras el valor de las cargas sea mayor, pues la fuerza va a ser mayor. Y si el valor de las cargas es menor o es pequeño, pues la fuerza va a disminuir o va a ser menor. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. ¿Qué significa? Si tenemos dos cargas, una positiva y una negativa o viceversa, no importa el orden, siempre y cuando sean de signos opuestos, pues estas se van a atraer. Pero si estas son del mismo signo, es decir, las dos son positivas o las dos son negativas, pues van a experimentar una fuerza de repulsión, es decir, que se van a alejar una de la otra. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Quiere decir que se divide entre el valor de la distancia al cuadrado. Y el enunciado final se dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión de dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. Bien, esto viene siendo como un pequeño resumen de los 4 puntos anteriormente expuestos y es en sí el enunciado de la ley de Coulomb. Se define como la ley de Coulomb y vamos a ver algunas pequeñas situaciones. En la ley de Coulomb, bueno, aquí no la podemos apreciar, la vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante, pero voy a tratar de explicarle por lo menos cuáles son los componentes que esta contiene. F, eso se define como la fuerza. Recordemos que la fuerza, su unidad de medida principal, pues son los newtons. K es una constante de proporcionalidad. Constante quiere decir que siempre va a estar ahí apareciendo en todos los problemas. Y pues su valor es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado. En el tercero, que aparecen ahí unos signos de interrogación, son los valores de Q sub 1 y Q sub 2. Q va a ser para representar las cargas. Como voy a estar trabajando en la mayoría de problemas con dos cargas, se definen como Q sub 1 y Q sub 2. En los problemas aplicados que están un poquito más adelante, los vamos a definir, vamos a retomar algunas situaciones por ahí. Y su unidad de medida, pues, son los coulombs o colombios. Y la D es el valor de la distancia que separa. Su unidad de medida principal va a ser los metros. Si aparecen otro tipo de medida, centímetros, kilómetros u otro tipo de medida, vamos a tener que convertirla primeramente a metros para poder trabajar dichos problemas. También vamos a ver y a definir de una sola vez lo que sería el campo eléctrico para posteriormente pasar a lo que serían los problemas de aplicación. Se dice que el campo eléctrico es la región del espacio donde se ejercen acciones sobre una carga eléctrica que se encuentran en cualquier punto de dicha región.
También puede decirse que el campo eléctrico es una perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio que lo rodea. Y al introducir una carga eléctrica en el espacio, esta crea en su entorno un área de influencia de tal forma que si introducimos otra carga, testigo en dicha carga, esta sufrirá una acción de fuerza eléctrica debido a la ley de Coulomb. ¿Cuáles son algunas propiedades que definen a un campo eléctrico? Los campos eléctricos vienen determinados en cada posición por el valor de la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico. Ya vamos a definir y vamos a ver qué es eso. En concreto, la intensidad del campo eléctrico en cada punto ofrece una visión dinámica de la interacción electrostática y el potencial eléctrico una visión desde un punto de vista energético. Esto es debido a que al introducir en un campo eléctrico una carga testigo, esta, dependiendo de su posición, sufrirá una acción de una fuerza eléctrica, adquirirá una energía potencial y vamos a ver ahora lo que es o cómo se define la intensidad del campo eléctrico. Muy bien, la E mayúscula sirve para representar lo que sería la intensidad del campo eléctrico y su unidad de medida es newtons entre coulombs. La F significa la magnitud del campo de una fuerza y como usted ya sabe, la fuerza se mide en newtons. Y la Q tiene que ser minúscula específicamente. Esa va a ser la carga de prueba, es decir, la carga eléctrica. Y una carga eléctrica pues se mide en coulombs o colombios. Vamos a ver algunos ejemplos sobre la ley de Coulomb. Vamos a pasar ahora a las aplicaciones. Primero vamos a ver algunas aplicaciones sobre esta ley y posteriormente algunas aplicaciones de lo que es el campo eléctrico. Bien, tenemos el problema número 1. Una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre estas cargas? ¿Por qué se dice fuerza de atracción? Nótese que tenemos dos cargas con signos diferentes. La primera carga, lo que vamos a definir como Q sub 1, es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Está ahí en la parte posterior. La carga número 2, definida como Q sub 2, es de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Una es positiva, la otra es negativa. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Si tenemos dos cargas de signos diferentes, una positiva, la otra negativa, entonces la fuerza que estas van a experimentar es una fuerza de atracción. También otro de los valores que nos proporciona el problema es el valor de la distancia. La distancia para este caso es de 2 metros. Y por ahí aparece el valor de K. Recuerde lo que definimos anteriormente, que fue lo que les dije que estaba pendiente por ahí porque no se veía. K es una constante de proporcionalidad. Y su valor ese nunca cambia. Lo tenemos aquí. Y ese va a ser el valor de ella para toda la vida. 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado. Y posteriormente tenemos lo que sería la fórmula a utilizar. La fuerza eléctrica es igual a K, el valor de la constante de proporcionalidad, por la carga 1 o Q sub 1 multiplicado por la carga 2 o Q sub 2 entre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula que se va a utilizar para calcular una fuerza eléctrica. Dependiendo de los problemas, pues vamos a ir haciendo despejes cuando sea necesario. Para nuestro caso, no es necesario realizar por el momento ningún despeje, ya que lo que nos están pidiendo que encontremos es la fuerza de atracción entre esas dos cargas. Entonces, lo único que debemos hacer es sacar los datos que ya los tenemos
y posteriormente pues comenzar a sustituir en nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo va a quedar la fuerza? Valor de K, 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado, por valor de la carga 1. ¿Cuál es el valor de la carga número 1? 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por el valor de la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? Menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia al cuadrado? Son 2 metros, pero como tiene que ir al cuadrado es 2 metros y eso elevado al cuadrado. En el siguiente paso tenemos o mostramos las principales operaciones que se han ido realizando. Nótese que el valor de la constante K pues todavía no lo hemos utilizado, solamente lo escribimos. Multiplicamos los valores de las cargas respetando la ley de los signos. Una es positiva, la otra es negativa. Recordemos que más por menos nos va a dar menos. 3 por 8, 24. Como las dos cargas las tenemos por 10 elevado a un exponente, escribimos la base 10 y en nuestro caso, como es una multiplicación, pues sumamos esos exponentes. Y menos 6 más menos 6, recuerde, dos cantidades con signos iguales se suman y el resultado conserva el signo común. Para nuestro caso el signo común sería el menos. Menos 6, menos 12. Quedándonos como menos 24 por 10 a la menos 12 por coulombs al cuadrado. Porque coulomb por coulomb me conforma coulombs al cuadrado. Y en la parte de la distancia, 2 metros y eso al cuadrado. Ese cuadrado me afecta tanto al número 2 como también a la variable m, que en este caso son los metros. Tenemos 4 metros cuadrados. Muy bien. Dando continuación. En el paso anterior multiplicamos las cargas, pero debemos recordar que los exponentes se suman, que fue lo que hicimos anteriormente, y elevamos al cuadrado de la distancia. Ahora seguimos con las operaciones. Muy bien, eso es un recordatorio de lo que hicimos anteriormente. Muy bien, el valor de la fuerza. El valor K, recordemos que es una constante, 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado, por, recuerden el valor de menos 24 entre 4, menos entre más da menos, 24 entre 4 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 6. Por eso tenemos ahí menos 6 por 10 elevado a la menos 12 coulombs al cuadrado entre metros al cuadrado. Aquí viene una parte importante. Vamos a multiplicar y a obtener el valor que vamos a dejar ya como respuesta. Como es una fuerza, lo que voy a buscar o lo que ando buscando, bueno, pues lógicamente me va a quedar con unidad de medida de newtons. Pero, ¿cómo sé que me va a quedar en medida de newtons? Fíjese bien, tenemos una multiplicación, 9 por 10 a la 9 por menos 6 por 10 a la menos 12. Pero tenemos ahí varias unidades de medida. Metros cuadrados, en la parte de 9 por 10 a la 9, está en el numerador. En la otra parte está en el denominador. Quiere decir que esos se pueden cancelar. Coulombs al cuadrado, en la parte de 9 por 10 a la 9 está en el denominador y en la otra está en el numerador. Quiere decir que esos también se deben cancelar. Al hacer esas cancelaciones, pues nos queda únicamente en los newtons, que sería la unidad de la fuerza. Realizando esa multiplicación, 9 por menos 6 me da menos 54. Por 10 elevado a la menos 3. Pues ¿de dónde sale ese menos 3? Es una multiplicación. Ambas están en base 10. Se escribe la misma base recordando una teoría de exponentes. Y se suman sus exponentes. Pero ahora tenemos 9 menos 12. Aplicamos una regla básica. 9 menos 12. Cuando tengo dos cantidades con signos diferentes, se restan esas cantidades, dice la regla, y
El resultado conserva el signo del número con mayor valor absoluto, es decir, en pocas palabras, el número mayor. ¿Quién es el número mayor? ¿12 o 9? Es 12. Entonces, como ese tiene el signo negativo, por eso nos queda menos 54 por 10 a la menos 3 newtons, o en notación decimal menos 0.054. Muy bien. Tenemos a manera de explicación que hay un signo negativo, pero ahora no nos sirve interpretar el signo, puesto que el problema nos pide la magnitud de la fuerza. Esto quiere decir que tomamos la fuerza como un valor absoluto, que vendría a ser nuestro resultado, la fuerza igual a 0.054 newtons, o, si usted lo prefiere, 54 por 10 a la menos 3. Que estaría mal escrito en notación decimal, ¿verdad? Tendría que mover ese punto decimal para ponerlo como 5.4 por 10 a la menos 4. Y ahí tendríamos lo que sería el primer problema. Continuamos. Problema número 2. Siempre sobre la ley de Coulomb. Tenemos el problema que dice de la siguiente manera. Una carga de menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs ejerce una fuerza a otra carga de 0.237 newtons. Perdón, ahí sería la fuerza, a una fuerza de 0.237 newtons. A una distancia de 3.5 metros. ¿Cuál es el valor de la segunda carga? Hay un errorcito con redacción. Ahí tendría que decir y ejerce una fuerza a otra carga. Muy bien, excelente. Entonces, sacamos los valores. La carga 1, o mejor dicho, Q sub 1, ya representado, menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. La fuerza, 0.237 newtons. La distancia, 3.5 metros. Y valor de la carga 2, pues por el momento no lo conocemos, es lo que queremos encontrar. Entonces viene ahora el procedimiento de realizar despejes. Despejamos la fórmula para obtener la Q sub 2 o la carga número 2. Recuerde la fórmula que hemos venido aplicando hasta el momento. La retomamos. Fuerza igual a K. Recuerde que K es la constante de proporcionalidad. K por Q sub 1 por Q sub 2 entre la distancia al cuadrado. Entre distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado. Está dividiendo, pasaría a multiplicar. Fuerza por la distancia al cuadrado es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2. Quiero despejar la carga número 2. Entonces, fuerza por distancia al cuadrado se queda ahí. K, que sería la constante, por la carga 1 pasan a dividir. Y así me queda despejado lo que ando buscando, que sería el valor de la carga número 2. Y obtenemos que el valor de la carga 2 es igual, ya ordenado de una sola vez, a la fuerza por la distancia al cuadrado por la constante por el valor de la carga número 1. Ahora que ya tenemos despejada nuestra fórmula, pasamos a sustituir nuestros datos. Recordemos, carga 2, fuerza por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto valía la fuerza? 0.237 newtons. Distancia al cuadrado, la distancia era 3.5 metros, pero como es al cuadrado, 3.5 metros y eso elevado al cuadrado. Entre la constante K, ¿cuánto era? 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, por la carga 1. ¿Cuánto valía la carga 1? Menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs. Procedemos a realizar las operaciones indicadas. Realizando la multiplicación del numerador, obtenemos 2.90 newton por metro cuadrado. Primero se debe realizar la potencia que tenemos ahí, 3.5 al cuadrado, y ese resultado lo va a multiplicar por el valor de la fuerza de 0.237 y le va a dar ese total de 2.90. Lo del denominador por el momento, si quiere, lo escribe. Siguiente paso. 2.90 newton por metro cuadrado, y fíjese bien que en el denominador también tenemos otra multiplicación, la cual debemos realizar.
Y tenemos más por menos da menos. 9 por 5, 45. 10 a la 9 por 10 a la menos 7 me quedaría 10 al cuadrado. 45 por 10 al cuadrado, si usted lo quiere realizar, si se puede, es 4500. Por eso tenemos ahí menos 4500 newton por metro cuadrado entre columpios al cuadrado. Muy bien. Ahora pasamos a resolver lo que sería la división 2.90 entre menos 4500. Más entre menos da menos. Y al realizar esa división obtendríamos menos 0.644 por 10 a la menos 3 coulombs. En este caso, como estoy trabajando con una carga eléctrica, voy a respetar el signo que se tenga, positivo o negativo como para nuestro caso. Recuerde que en las cargas eléctricas podemos encontrar tanto cargas positivas como cargas negativas. Y ese sería el valor de nuestra carga. Problema número 3. Siempre sobre la ley de Coulomb. Muy bien. El problema dice de la siguiente manera. Dos cargas con 2.8 por 10 a la menos 6 coulomb y menos 7.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Valores de las carga 1 y carga 2 que tenemos abajo respectivamente. Se atraen con una fuerza de 10 newtons. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Muy bien. Ahora me piden el valor de la distancia. Sacamos los valores, carga 1, carga 2 y recordemos el valor de la constante de proporcionalidad, que ese nunca debemos olvidarlo. El valor de la constante, como si usted ha sido observador, en los problemas nunca se lo mencionan, porque es una constante, quiere decir que ese siempre va a estar presente. Entonces no debemos de olvidarlo. Muy bien, como me piden el valor de la distancia, retomamos la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a K, es decir, la constante, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Pero ahora queremos el valor de la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar con la fuerza. Al estar multiplicando la fuerza por la distancia al cuadrado y como quiero la distancia, la fuerza pasaría a dividir. Y me queda, como está ilustrado en el segundo paso, que la distancia al cuadrado es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre el valor de la fuerza. Pero como no nos interesa la distancia al cuadrado, sino que únicamente la distancia, sacamos raíz cuadrada para poder eliminar ese exponente o esa potencia. Y nos quedaría que el valor de la distancia es igual a la raíz cuadrada de la constante multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 entre el valor de la fuerza. Y esa sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar esa distancia. Ahora aplicando los valores tenemos lo siguiente, o sustituyendo. La distancia es igual 9 por 10 a la 9. ¿Quién era eso? Era la constante de proporcionalidad. Por 2.8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Quién era eso? La carga 1. Por 7.5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Quién era eso? La carga 2. Entre 10 newtons. ¿Quién era eso? Valor de la fuerza. Realizando toda la multiplicación que tenemos en el numerador, obtenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 0.189 newtons por metros cuadrados. ¿Por qué desaparecieron los coulombs? Como puede observar en los valores de las cargas, carga 1 y carga 2, tenemos coulomb por coulomb, coulomb al cuadrado. Pero en la parte de la constante de proporcionalidad tenemos otro coulomb al cuadrado, que ese está en el denominador y los mencionados anteriormente están en el numerador. Entonces esos se eliminan o se simplifican. Por eso ya no aparece coulomb al cuadrado. Y obtenemos
0.189 newton entre metros cuadrados entre 10 newtons. Tenemos ahí repetido lo que sería newtons, uno en el numerador, otro en el denominador, así que se eliminan. Y 0.189 entre 10 nos da 0.0189 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de ese valor sería 0.1374 metros. Como teníamos metros cuadrados y le sacamos raíz cuadrada, pues únicamente nos queda en metros. Bien, por aquí tenemos algunos problemas de práctica. Recuerde que esta presentación pues también se está compartiendo la presentación propiamente dicha, ya no con forma de video, para que usted la tenga para su comodidad. 3 problemas de práctica sobre la aplicación de la ley de Coulomb. Vamos a ver algunos ejemplos sobre el campo eléctrico, las aplicaciones. Problema número 1. Una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Muy bien, estos problemas son un poco más cortos que los problemas realizados anteriormente. Debemos recordar, campo eléctrico se representa por la E mayúscula y eso es igual a fuerza entre carga. Aquí ya no hay constante de proporcionalidad y solamente tengo una carga, no tengo dos, a no ser un caso especial. Y en la mayoría de casos no tengo una distancia, a no ser también algún caso especial. Entonces, campo eléctrico, fuerza entre carga. ¿Cuánto era la fuerza? 0.04 newtons. ¿Cuánto es la carga? 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y al realizar esa división, 0.04 entre 5 por 10 a la menos 6, obtenemos la cantidad de 8000 newtons sobre coulombs. Fíjese bien que newton sobre coulomb, como fue explicado en algunas diapositivas anteriores, va a ser la unidad de medida principal para el campo eléctrico. Un problema 2. ¿Cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs y sobre ella se aplica una fuerza de 8.6 por 10 a la menos 2 newtons? Fíjese bien, ahora me piden el valor de la carga. Ahí ya despejamos de una sola vez y decimos que la carga es fuerzas entre campo eléctrico. Recordemos lo anterior, campo eléctrico era fuerza entre carga, ¿sí? Fuerza entre carga. Entre quiere decir que la carga estaba dividiendo. Pasaba a multiplicar con ¿quién? Con la E. La E, ¿quién era? Era la intensidad del campo eléctrico. Y nos teníamos que E por Q era igual a la fuerza. Es decir, E por Q igual a F. Como solamente quiero Q, la carga eléctrica, la E está multiplicando, la pasamos a dividir. Y de esa forma es que obtenemos que la carga eléctrica es igual a la fuerza entre la intensidad del campo eléctrico. Sustituyendo los valores, tenemos que 8.6 por 10 a la menos 2 newtons entre 4.5 por 10 a la 5 newtons entre coulombs. Eso nos da un total de 0.191 por 10 a la menos 6 coulombs. Fíjese bien que los newtons pues se van a reducir o eliminar. Y ese último valor tomado sería el valor de la carga para nuestro problema, que ya escrito en notación científica nos quedaría de esa forma. Y un problema número 3 dice: calcular la magnitud de la intensidad de un campo eléctrico a una distancia de 75 centímetros de una carga de 3 microcoulombs. Muy bien. Este es uno de los problemas o casos especiales que mencioné anteriormente.
La distancia es de 75 centímetros, eso es lo que lo hace diferente, porque en la mayoría de casos no menciona una distancia para calcular un campo eléctrico. Paso 1, como está en centímetros, debo pasarlo a metros. 75 centímetros a metros es 0.75 metros. Paso 2. Poner de una forma más clara lo que sería o cuánto sería el valor de la carga eléctrica. Microcoulombs, recordemos la clase anterior. ¿Cuánto vale un microcoulomb? Es 10 a la menos 6 coulombs. En este caso, como son 3 microcoulombs, es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Si fueran 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6. Si fuera un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6. Si fueran 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. Y así según la cantidad de microcoulombs que sea. Entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera. Que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad, la vuelvo a necesitar, por la carga entre la distancia al cuadrado. Esto, repito, es un caso especial. Entonces, ¿cuánto valía la constante de proporcionalidad? Recordémoslo. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la carga? 3 microcoulombs. Lo definimos anteriormente. 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? La convertimos a metros. La distancia es 0.75 metros, pero como es al cuadrado, 0.75 al cuadrado. Muy bien. Realizando todos esos cálculos, tenemos un total de 4.8 por 10 a la 4 newtons entre coulombs. Y eso sería nuestra intensidad del campo eléctrico. Muy bien, al igual que los problemas, igual que el tema anterior, que fue la ley de Coulomb, también les dejo por aquí algunos problemitas sencillos, fácil de aplicaciones, de cómo encontrar o cómo practicar algunos problemas sobre la intensidad del campo eléctrico. Y por aquí hay quizás una pequeña situación con el problema número 5, ¿verdad?, que menciona por ahí algunos signos de interrogación. Hay un problema con mi configuración de la computadora a lo que sería mi teléfono celular, pero recuerde que esta diapositiva pues usted la tiene ahí en su poder, la tiene en la mano, así que ahí puede verificar cuánto es el valor, y espero pues que este tutorial les haya servido. Gracias.